¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Periodismo en Plural, este lunes 3 de abril, con temas que ponemos sobre la mesa, pero sin duda uno muy importante que marcó la agenda mediática, social y política, académica también del Estado de Jalisco, México y quizás en el mundo, que fue la muerte de Raúl Padilla López, quien era el líder moral de la Universidad de Guadalajara. Déjeme decirle que le informamos aquí en este espacio de manera oportuna en las noticias N+ Guadalajara sobre la muerte de este personaje jalisciense. Vamos a ver lo siguiente. Al mediodía del domingo, el hecho fue confirmado por autoridades estatales. El ex rector de la Universidad de Guadalajara y presidente de la Feria Internacional del Libro, Raúl Padilla López, se había quitado la vida al interior de su domicilio. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, confirmó la muerte de Raúl Padilla a través de sus redes sociales. De la misma forma, externó sus condolencias a la familia y al actual rector de la universidad, Ricardo Villanueva. La Fiscalía de Jalisco informó a través de un comunicado que Padilla López fue localizado al interior de su casa, ubicada sobre la calle Tepatitlán, casi el cruce con la avenida López Mateos, en la colonia Vallarta Poniente de Guadalajara. Paramédicos de la Cruz Verde confirmaron que el ex rector ya no contaba con vida. Al interior de la habitación en donde fue localizado, fue encontrada un arma de fuego y un mensaje póstumo. Estos fueron integrados como indicios a la carpeta de investigación. El cuerpo de Raúl Padilla fue trasladado alrededor de las 3 de la tarde a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a la casa funeraria ubicada sobre la Avenida México en la colonia Ladrón de Guevara. Comenzaron a llegar las primeras coronas fúnebres. Ahí se velarán los restos de Padilla López. Con imágenes de Cristian Armas, Franco González, Las Noticias N+. Murió a sus 68 años y vamos a platicar sobre este suceso con quienes nos acompaña esta noche en esta mesa de análisis. Le doy la más cordial bienvenida, Iván Arrazola. ¿Cómo estás? Hola Trini, buenas noches. Charo, Guillermo, buenas noches. Rosario Bareño. Buenas noches Trini, es un gusto como siempre. Iván, Guillermo. Guillermo, muy buena noche. Trini, muy buenas noches y saludo también con mucho gusto a Charo, Iván. Y bueno, pues en este tema sin duda alguna que conmociona, importante, que tiene varios ángulos de análisis, así que bueno, aquí estamos nuevamente. Más de 35 años o casi 35 años de que no solamente se convirtiera en un rector, en el rector en aquel entonces de la Universidad de Guadalajara, sino que quizás no sabía que sería el líder moral por tantos años de la Universidad de Guadalajara, Iván. Así es, un personaje que sin duda marcará la historia, buena parte de la historia de Jalisco, pero también una historia de muchos cambios que se dan en este trayecto, en este ascenso que tiene Raúl Padilla López, ya lo decías, como rector de la universidad, pero que no solamente modificó una institución, la revolucionó. Su incursión en materia política, su incursión en materia cultural, son sin duda legados que van a quedar ahí para la historia y que van a marcar pues también el legado de una persona que pues en muchos sentidos tuvo muchas luces, pero también evidentemente hay cuestionamientos y hay críticas sobre la forma en la que manejó el poder. Pero me parece que algo importante es que Raúl Padilla supo cómo manejarse en un ambiente de mucho cambio político. Hay que recordar que la época en la que él es rector, pues se dan procesos muy importantes en México, alternancias en el poder. Jalisco es un estado pionero en esa materia, y si hablamos de la universidad, pues le da algo muy importante, que es la autonomía universitaria, ¿no? Que se alcanza a mediados de los 90s y que sin duda de ahí podemos comenzar a hablar mucho de lo que es ahora la UDG, y que podemos hablar de un antes y un después de la Universidad de Guadalajara, pero definitivamente es un factor, es un personaje que contribuyó al cambio político en el Estado y sin duda también en el país. Un primer saque, mi querida Charo Bareño, sobre esto que sucedió ayer 2 de abril. Fue lamentable y causó mucha sorpresa. De hecho, antes de que se confirmara, ya los rumores ya estaban bastante fuertes. El hermetismo al interior de la Universidad de Guadalajara también era muy palpable. No había ese cruce de información que hacemos los periodistas, ¿no? Para mí es un personaje con claroscuros. Dejó un gran legado,
dejó legado, Red Universitaria, la Feria Internacional del Libro, el Festival Internacional del Cine, el Consejo General, bueno, simplemente él fue el único. El sindicato también de trabajadores de la universidad. Él fue el último rector que fue elegido, nombrado por el gobernador en ese entonces, Guillermo Cosío Vidaurri. Él un año antes de salir de la rectoría, hace el gran cambio en la Universidad de Guadalajara con la ley orgánica de la universidad, donde se da que el nombramiento es con el Consejo General Universitario. También fue un hombre que pues creó y fue cabeza del Grupo Universidad, del Grupo UDG, como todo el mundo lo conocemos, con ese poder, ese control y con ese peso político al interior del Estado y a nivel nacional, sobre todo porque ese grupo tenía espacios en un partido como el de la Revolución Democrática, por su liga, por sus amistades, relaciones con los que fundaron el Partido de la Revolución Democrática a nivel nacional, y aquí también después, pues ya con el partido Hagamos. Sin embargo, es un personaje que tiene lo positivo y tiene lo negativo. No creo que haya grises en este personaje. Yo creo que no encuentro a otro personaje como Raúl Padilla López. Y lo vamos a desmenuzar más adelante. Sí. Mientras tanto, en una primera impresión, Guillermo. Bueno, conmociona la noticia, sin duda alguna, impacta en la política local y nacional, sin duda alguna, y si lo vemos en el plano de la cultura, en el plano internacional. Es decir, hay información proveniente de Estados Unidos y de Europa con relación a lo que significó para la cultura, para la promoción de la cultura, Raúl Padilla. Esto es indiscutible. Segundo, diría, a manera de saque, como dices, hay mucha especulación aún, me parece, y es lógico que así sea, porque efectivamente se habla de una carta póstuma, pero no sabemos bien a bien hasta hoy, podemos especular realmente por qué se quitó la vida Raúl Padilla. Y aquí podríamos entrar a un terreno de hipótesis, podríamos entrar al terreno de alguna depresión muy fuerte, una muy mala noticia, algo inminente, iba a ser cancelada su libertad, su salud no tenía remedio, en fin. Pero seguimos en lo especulativo. Yo diría también a manera de saque, quizá por ahí tendría que haber comenzado, pues un profundo pésame, tanto a familiares como a sus amigos más cercanos, porque es cierto que Raúl Padilla tenía amplias relaciones, pero también tiene un círculo de amigos más cercanos que en este momento, por lo que atraviesan más allá de la lectura política, es la profunda tristeza de perder, como dice Charo, yo diría, un hombre que a nadie dejó indiferente. Será mi expresión, podrías coincidir, podrías no coincidir, pero me parece que no había medias tintas en este asunto. Desde luego claroscuros, Sí, luces y sombras. Porque a final de cuentas hay que definirlo como un gran promotor global de la cultura, y eso enaltece sin duda alguna a Jalisco, pero también un maximato político. Es decir, durante décadas ejerció, más allá de cualquier formalidad, un poder que no admitía matices y que no se compartía con nadie, aprovechando también a la Universidad de Guadalajara, una instancia, es que es una paradoja, a la que fortaleció, consolidó, le brindó la autonomía, la proyectó en el mundo, pero también fue su gran plataforma política para temas que van mucho más allá del vocacionamiento universitario. Yo lo diría de entrada, luces y sombras. Y claro que desde esta mesa, Periodismo en Plural, expresamos a toda la comunidad universitaria nuestras condolencias. ¿De quién estamos hablando? Raúl Padilla López. Le mostramos. Raúl Padilla López falleció este domingo a los 68 años de edad. Fue rector de la Universidad de Guadalajara de 1989 a 1994. Uno de los principales promotores de la modernización de la máxima casa de estudios en Jalisco. Durante su rectorado, promovió la descentralización de la educación superior a través de la creación de centros universitarios que acercaran la enseñanza a las regiones en el estado. Su vida política surge como dirigente de la extinta Federación de Estudiantes de Guadalajara, primero como secretario de prensa en el periodo en que esa organización era dirigida por Félix Flores Gómez. Ocupó la presidencia de esa organización estudiantil de 1977 a 1979. En 1977 se tituló de licenciado en Historia.
comenzó a perfilarse para suceder al rector Enrique Alfaro Anguiano, siendo director del Departamento de Investigación Científica y Superación Académica. Y mi participación en la promoción de una serie de actividades culturales más, como el Festival Internacional de Cine, la Cátedra Julio Cortázar, el Premio Juan Rulfo y demás actividades a las que hemos estado ligadas. Asumió la rectoría el 1 de abril de 1989 en medio de un conflicto interno que duró varios meses. Esto luego de diferencias con Álvaro Ramírez Ladevig, el heredero del poder interno en la universidad. Fueron meses en que la rectoría estuvo tomada por la Federación de Estudiantes de Guadalajara y las actividades académicas permanecían suspendidas. Raúl Padilla, como rector, alentó un referéndum para que los estudiantes determinaran quién sería la organización que los habría de representar. Así fue como nació la Federación de Estudiantes Universitarios. A lo largo de su rectorado, Padilla López alentó la creación de varias instituciones de promoción cultural, la Feria Internacional del Libro y luego el Festival Internacional de Cine son ejemplos de ello. Recibió varios premios. Me da mucho gusto porque de alguna manera esta condecoración también es un reconocimiento a la relevancia, a la importancia que tiene la Feria Internacional del Libro. En su periodo de rector, se creó la figura de empresas parauniversitarias, en donde nació el Auditorio Telmex y el Teatro Diana. Uno de los episodios que hicieron crisis interna en la universidad fue durante el rectorado de Carlos Briceño Torres. Hubo un rompimiento que desembocó en que el Consejo General Universitario desconociera a Briceño como rector. Raúl Padilla López nació en Guadalajara el 3 de mayo de 1954. Su padre, Raúl Padilla Gutiérrez, abogado y político. Su madre, Abigail López. Descanse en paz, Raúl Padilla López. Rodolfo Martín Guerrero, las noticias N+. El próximo año estaría cumpliendo 70 años de vida, quien 69. Que de manera 69, académica 70. muere de 68, pero estaría por justo por, Sí. por celebrar su onomástico, si no me equivoco. El 3 tema 3 de mayo. 3 de mayo. El tema es que en la parte académica, en la parte cultural y en la parte política fue sin duda un hombre que puso o marcó el referente, ¿no? Como tú lo dijiste, Guillermo, hace un momento, no solamente en lo local, sino en lo nacional y lo internacional. Fue reconocido por Francia, España, por su contribución a la cultura. Podemos comenzar quizás por la parte académica, que es lo que más podemos nosotros tocar, ¿no? Cuando vemos la cantidad de centros universitarios que colocó al interior en los municipios del estado de Jalisco. Creo que esto es algo que se tiene que rescatar. Mira, sin duda alguna, yo comenzaría por esto que refieres, que es muy importante porque se dice pronto, pero el haber llevado el ámbito universitario a los rincones de Jalisco, esta descentralización, por así decirlo, educativa, para hacerla aún más accesible es importante. Consolidó la vocación, digamos, a la cultura de la propia Universidad de Guadalajara. Esto es muy significativo. Apostó por la investigación y por la cultura. Esto me parece muy relevante. Insistiría en el tema de lo que fue la autonomía universitaria, porque a final de la historia, no hace muchos años, pues la designación del rector provenía de la voluntad del gobernador del estado, con lo cual eso es muy relevante. También en otros temas de naturaleza histórica, me parece que es importante, bueno, ya seré reiterativo muy rápidamente, la FIL, Festival de Cine, la Cátedra Julio Cortázar, que me parece muy importante. A ver, todo el conjunto de artes, bueno, el conjunto cultural universitario, artes escénicas, el Telmex, la biblioteca Juan José Arreola, pues también efectivamente es un aporte para la cultura universitaria muy importante. En hechos históricos, concilió diferencias históricas, entre otras, con la Universidad Autónoma de Guadalajara, lo cual también me parece que es muy importante. Construyó puentes en donde aparecía haber ideologías que jamás se acercarían, lo cual me parece interesante. Y una paradoja, a ver, hoy estaba leyendo, entre muchos otros, a Samarripa en Reforma, y él decía, y cito textual, dice, se hizo al lado, fíjense la expresión, se hizo al lado de pistoleros, hablando de la fe,
y terminó de la mano de premios Nobel de literatura. Sí, es muy interesante definitivamente. ir a los orígenes de Padilla, de cómo comenzó, porque después terminó con la FEJ. Es decir, puso en su sitio un tema, pero paradójicamente también es el sitio que le da origen para proyectarlo con fuerza al interior de la universidad. Entonces me parece que hay derroteros, insisto, vuelvo a la palabra, de luces y sombras que vale la pena mencionar. Charo. Definitivamente, ¿no? Yo destaco principalmente la red universitaria. Esa reforma que hizo, que a mí se me hace de gran calado, la reforma a la ley orgánica, donde miles, se puede decir miles de jóvenes y familias que antes tenían que emigrar a las ciudades, a la zona metropolitana o a los lugares más cercanos a sus municipios, y que hoy pues ya tienen sus centros universitarios en las regiones y que ya ahí permanecen, ¿no? Eso es por una parte. Por la otra, pues dentro de los claroscuros, él nació en la FEJ, en la Federación de Estudiantes Universitarios, donde se movía lo fuerte que era la FEJ en su momento, donde eran lo de los camionazos, las bajadas, las armas también, ¿por qué no decirlo? Y sin embargo él la desaparece y crea la Federación de Estudiantes Universitarios. A mí me queda eso, independientemente lo que dice, y coincido totalmente con Guillermo acerca de lo del festival, la Feria Internacional del Libro. Es la Feria Internacional de Cine también. Son dos eventos. La FIL lo puso en el contexto internacional. Él se encumbró definitivamente en la élite de los intelectuales a nivel mundial, a nivel internacional. Es un hombre a mí se me hizo un hombre polémico, un personaje polémico en muchas cosas, el control que ellos tenían. Cuando tú hablas de la FIL, pues haber ubicado a la FIL también como un escenario político. Político, porque de ahí ya, la FIL ya... Las mejores discusiones, yo creo. ¿No? Y deja tú eso, también los candidatos, el escaparate era la FIL. O sea, el venir a la FIL... Era la pasarela obligada, era la ¿no? pasarela de la clase política y sobre todo los candidatos a la presidencia de la República. Lo vimos en su pasado, ¿no? Nieto, ¿no? Lo de la famoso con todo eso, ¿no? Es un personaje polémico, claroscuros, como lo repito, luces y sombras, como dice Guillermo. Sin embargo, también tuvo lo positivo, que es lo que hemos estado diciendo. Definitivamente es un hombre que tuvo sus lealtades con la gente dentro de la comunidad universitaria. Sus allegados le eran leales y le son leales. Ahora queda una pregunta, que era lo que estábamos comentando, no sé si da para este bloque o ya no hay para... de una vez, querida. Sí, pero sí, bueno, el grupo político es el grupo universidad. ¿Qué tanto? O sea, el futuro de ese grupo sin Padilla. Sin Padilla. Esa es la gran pregunta. ¿Tendrán esa fortaleza? Porque estábamos hablándolo, que no nomás es, ok, son las lealtades y eso, pero también la conducta humana puede llegarte, te hablan, el poder, el dinero, ¿por qué no decirlo? El sonido el canto de las sirenas, como dicen, y como ocurrió en su momento con un ex rector que él puso dentro del control que tenía ese grupo universidad, dentro del control que él tenía como jefe o como líder del grupo universidad, que fue Carlos Briceño, y que Carlos Briceño en su momento lo destituyó en 2 ocasiones en una sesión del Consejo General Universitario. Salen y Alfredo Peña Ramos, que era secretario en su calidad de presidente, al irse Carlos Briceño, él convoca a la sesión, donde no obstante fortalece a Raúl Padilla, sino que destituyen a Carlos Briceño, que eso duró 1 año en tribunales, que la consecuencia ya lo sabemos. Al año siguiente, en 2009, que se quita la vida a Carlos Briceño, ¿no? Ese es uno de los momentos álgidos con el exrector Raúl Padilla, también sus enfrentamientos con el poder, en este caso con Andrés Manuel López Obrador, que él era ya cliente de las mañaneras y lo seguía haciendo. De hecho, López Obrador no pone ningún Twitter
a diferencia del gobernador Enrique Alfaro, con el que también tuvo sus desencuentros, sus conflictos políticos y también como universidad. Déjame tocar con Iván rapidísimo, que te interrumpa. Esto que esperábamos en nuestro trabajo, no podíamos a lo mejor escuchar la mañanera completa, pero sí había un deseo de escuchar alguna referencia por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la muerte de Raúl Padilla López, pero yo no la escuché en ningún momento que se pronunciara como lo llegó a hacer cuando criticaba mucho esto del cacicazgo dentro de la universidad por parte de la familia Padilla. Iván. Pues parece que el presidente tiene memoria corta, alguien que fue su aliado político durante mucho tiempo. Evidentemente hubo un desacuerdo en el año 2018 cuando Raúl Padilla decide apoyar a Ricardo Anaya, ¿no? Desde ahí comienza este desacuerdo entre el presidente y Raúl Padilla, que bueno, que culmina al final de cuentas con una cuestión, me parece, muy penosa de parte del presidente, no lamentar la muerte de una persona a pesar de las diferencias, me parece un exceso, pero también creo que el presidente ya ha perdido la dimensión de muchas cosas en el país que son de seres humanos, ¿no? Él que tanto presume el humanismo, me parece que lo deja de lado. Pero quiero volver a lo que decía Charo, Trini, en el sentido de, bueno, si un efecto tuvo Raúl Padilla fue esta acumulación de poder durante tantos años, que evidentemente la construyó en base a mucho trabajo, a muchas cuestiones que son complicadas, ¿no? La manera en cómo llega al poder y cómo lo administra, ¿no? A lo largo del tiempo. Pero algo hay que reconocerle, que supo crear estos espacios en los cuales, por ejemplo, en la Feria Internacional del Libro, vimos como un presidente como Peña Nieto, candidato, dio me parece, de los tropezones más grandes que ha tenido Peña Nieto, cuando se le olvida esto de citar los nombres de 3 libros, ¿no? Notamos su afición a la lectura intensa en esos días. Y que me parece que hubiera dicho un libro de texto. Un exégeta. Pero que algo que también deja muy claro, y que eso creo que se tiene que reconocer, es que la FIL es un espacio abierto, era un espacio plural, y en donde pues las diferentes voces tenían opinión, ¿no? Y eso también se lo dejó claro al presidente cuando recibe este premio de la Princesa de Asturias, donde, bueno, uno de los grandes peligros para la libertad es precisamente el populismo, y él también lo menciona ahí. Entonces, me parece que ahora esta pregunta, esta acumulación de poder, pues seguramente nos va a llevar a una serie de reacomodos que seguramente los vamos a ver en los próximos meses, en los próximos años. Y como todo grupo, pues evidentemente se tendrá que reacomodar. Claro, va a ser muy complejo porque lo hace en medio de una sucesión presidencial, de un enfrentamiento muy fuerte. No se puede desligar una cosa de otra, ¿verdad? No se puede desligar, definitivamente. Yo quisiera abordar esa parte porque efectivamente, más allá de una carta póstuma, el tema es cómo va a reaccionar el grupo y sus más allegados en su ausencia. Porque efectivamente hay zapatos complejos de llenar, para bien y para mal, con un personaje tan polémico. Porque más allá de todo lo que hemos reiterado, que indiscutiblemente es un legado en el plano cultural, universitario y demás, también Raúl Padilla ejerció un poder en partidos políticos, en organismos públicos, trabajó de la mano del PRD, colocó gente a través del PRI, a través de Movimiento Ciudadano, donde hubo acercamientos y después una distancia importante. 2009, 2015. Y efectivamente, creó su propio partido político al amparo de la propia Universidad de Guadalajara. Y efectivamente esto significó diferencias importantes. Entonces, la pregunta para mí es lo que dice Charo, muy vigente, es ¿qué va a pasar políticamente al futuro? Máxime que estamos en la antesala de la elección presidencial. Esta es la gran oportunidad del grupo de la Universidad de Guadalajara de consolidarse, porque efectivamente lo podrían hacer. Lo que pasa es que aquí, decíamos también hace un momento, pasa la naturaleza humana de las cosas, las ambiciones y demás, o también puede ser su acabose, porque efectivamente un personaje como el gobernador Alfaro, con diferencias históricas con Padilla, pues podría aprovechar la división intestina al interior del grupo Universidad para colarse, para atacar, para golpear. Pero también si la juegan bien y el gobernador sigue golpeando, efectivamente quedará en entredicho que era meramente un problema con Padilla y la universidad podrá ganar en esta parte. Entonces me parece, ¿quién va a ser el sucesor más allá de lo que diga un organigrama? Me refiero a los poderes fácticos. ¿Quién va a ser, por así decirlo, entre comillas, la fuerza moral? Que yo creo que esto habrá que decirlo muy entre comillas, de este grupo. Y tú hablas de un frente que es el gobierno del Estado, pero el otro frente seguiría
continuaría siendo el gobierno federal, sobre todo cuando desde la federación se busca o se buscaba limpiar la universidad de las manos. Son los de dos la frentes, familia. lo Sí, federal, y el lo plano estatal. político local, porque además también de qué lado va a jugar el grupo en el tema político electoral. Esto podría significar una cohesión hacia el lado de Morena, que efectivamente llama la atención también, a pesar de desencuentros importantes con López Obrador, el recibimiento cercano a Sheinbaum en los últimos días. Es decir, Y también la puede haber presencia de calculado... Marcelo Ebrard. También. Así Para que Ninfo, no sería ¿no? Con el centro de su descartable libro. cómo la va a jugar el Grupo Universidad ya sin presencia de Padilla en el derrotero político electoral. Que a nivel federal el enfrentamiento era directo con Raúl Padilla. ¿Cómo lo llamaba el Lo llamaban presidente? cacique, impostor. Y todo eso. Pero a nivel estatal yo coincido con Guillermo en cuanto a la fortaleza que puede dar el grupo si se fortalece o se fortalece un pequeño grupito y los demás quedan como aliados y las decisiones son de unos cuantos. Tiene que ver mucho y cómo va a jugar para este 2024. Si se va con Morena, no creo que vaya a ser con Movimiento Ciudadano. Sin embargo, ahí va a ser también la estatura del gobernador o de Movimiento Ciudadano, se pudiera decir, de poder meterse y allegarse de gente ligada a ese grupo. No me parece que sea tan natural esta alianza que se pudiera dar entre la universidad y Morena. ¿Y por qué razón? Porque también hay una negociación a nivel nacional en la cual pues MC se podría unir, en algún momento va por México, y esto evidentemente para los intereses de la Cuarta Transformación no le conviene. Una elección de dos polos no es un escenario que Morena quiere. Entonces me parece que esto también podría condicionar mucho en el futuro las alianzas que se pudieran dar, y particularmente aquí en el estado, que es un territorio dominado por MC, definitivamente no vería con buenos ojos una alianza entre Morena y la universidad. Entonces me parece que para llegar hasta ese punto todavía falta mucho. Y algo que también podría afectar es que, pues, evidentemente, había un liderazgo ahí que finalmente el hombre fuerte, este liderazgo moral, pues era el que ya no está. Entonces, eso también puede complicar ese es el desafío, mucho más las negociaciones. Ese es el reto, porque efectivamente es muy complejo suplir ese liderazgo tan fuerte y tan omnipresente, porque así era el poder de Padilla. Y que lo consolidó durante más de 30 años. Tendiendo puentes con el sector privado, con el poder político, con los jueces. Esa es la realidad. Entonces la pregunta, ¿esto es heredable? Me parece que no es tan fácil que es heredable. Pero efectivamente, si él fue preparando a un sucesor, que es probable, vuelvo al punto inicial en su hipótesis de que algo le iba a pasar, pero insisto, más allá de que tú tengas una hoja de ruta como de designación, la verdad es que aquí las ambiciones de poder son tan fuertes que efectivamente ¿qué va a suceder? Ahora, lo que dice Iván también es cierto, falta por ver mucho, porque efectivamente, ¿qué se va a consolidar? Va a haber cohesión. Todo esto que aventó en su día Alfaro contra Padilla, particularmente en la reciente FIL, estas concentraciones que también generaron al interior de MC ruptura, porque una era la posición de Lemus, otra la de Franja al respecto, no hubo plena unidad al respecto. También hay políticos que salen debilitados con la ausencia de Padilla, porque para ellos representaba poder, protección y demás. Ya no está Padilla. Es con quien tenías que ir a dialogar sobre tus planes. Es con quien dialogabas, palomeaba cosas y demás. Entonces ahora y el tenías tema que ser leal. Yo creo que el reto es, ¿lo van a aprovechar este tema? ¿Es un momento de reacomodos al interior de la universidad o se van a debilitar frente al poder político local y nacional, como bien apunta? En mayo del año pasado, el gobernador declaró que era un grupo o era un personaje que ya iba de salida, que acababa. O sea, que se iba a acabar. Lo declaró en mayo del 2022. Hace ya un año casi. Va a ser un año. Aquí el tema, por ejemplo, cuando hablas de los personajes, ¿no?, que podrían heredar esto, si es Ricardo Villanueva, pues es un hombre a quien también se le está candidateando, ¿no? A la gubernatura. Para la gubernatura de Jalisco. ¿Qué papel tan importante podría estar jugando Ricardo Villanueva en este punto? Pues sin duda un papel relevante, porque pues de alguna forma también es, digamos, la posición más importante, es el liderazgo
más importante que en este momento tiene la universidad y este grupo político, y tendría que ser el heredero natural. La cuestión es si los demás grupos al interior de la universidad van a reconocer en este personaje ese liderazgo, o al igual que hace 30 y tantos años va a tener que luchar por imponerse hacia los demás. Me parece que el proceso sucesorio... Y dejar candidaturas políticas. Probablemente, ¿no? Porque también, a ver, el rector es un hombre de política, él proviene o ha estado en estos espacios, entonces él también tiene estas pretensiones, ¿no? De aspirar a puestos públicos, y evidentemente pues también tiene que voltear hacia el interior de una institución que pues se va a tener que reordenar y ajustar a las nuevas circunstancias. El rector a mí se me hace un personaje que se ha consolidado, y bajo el cobijo inclusive también de Raúl Padilla. A mí es lo que te puedo decir, pero es un hombre que viene de la dirigencia de la Federación de Estudiantes Universitarios y ha crecido al interior de la universidad y de manera externa. Fue candidato del PRI. Fue candidato del PRI, pero a lo que voy es a esto. Puede ser convertirse en un líder si los demás se alinean y si los demás no aspiran a ese poder porque les toca, porque ellos vienen de más tiempo siendo más leales a Raúl Padilla en ese grupo, porque eran grupos, pues era el llamado sensei que le decían, o sea, era un grupo reducido. Era una leyenda para ellos, y ahora sí, la leyenda ya no estando aquí prevalecerá. Ahora, hay una pregunta interesante, ¿por qué va a optar Villanueva? ¿Por convertirse a imagen y semejanza, por así decirlo, de Padilla, quien en el poder tras el trono para trascender a los sexenios y ejercer esa fuerza, o quemar naves en una candidatura que es una apuesta política cortoplacista? Son dos temas distintos, porque efectivamente tú puedes aprovechar este momentum político para consolidar de la mano de Morena o de la coalición Va por México. Eso estará por verse, porque yo no creo que se vaya a dar la alianza de MC con la coalición. Yo creo que ahí los vasos comunicantes también de otra naturaleza de Dante Delgado con Morena transitan por otro lugar, y también hay cercanía con Morena, sin duda alguna. A final de cuentas, el viejo sistema político mexicano tiene distintos rostros, pero lo que quiero decir es, Villanueva, si es que por ahí va el tema del liderazgo, tendrá que optar. ¿Es el poder inmediato en la candidatura al 24 o es consolidar lo que queda, por así decirlo, del padillismo en este sentido? Insisto, con zapatos difíciles de llenar, incluida la controversia o la vida controversial de Raúl Padilla. Antes de que hubiera sucedido lo de ayer, Ricardo Villanueva, su caminito era la candidatura a la gubernatura. Hoy puede cambiar el escenario. Hoy sí, yo coincido totalmente contigo, que puede... No sé los piensos de Ricardo Villanueva, pero le conviene más consolidar un grupo de poder, un nodo de poder. Un coto, ese grupo universidad debe consolidarlo y fortalecerlo, obviamente. Bien, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos concluimos justo con este hecho, ¿no? La partida de Raúl Padilla López, después de la pausa. Gracias por continuar en Periodismo en Plural, platicando con Iván, con Charo, con Guillermo, justo esto que sucedió este 2 de abril, que sin duda no se va a olvidar, porque marca un antes y un después, como tú lo decías, Iván, de Raúl Padilla López. Así es, y me parece que lo que hemos discutido en la mesa sobre todo tiene que ver con el futuro de la Universidad de Guadalajara, con su manejo, pero también queda esta otra parte de estos señalamientos que en su momento hizo López Obrador, que en su momento hizo el gobernador Enrique Alfaro, pero que hasta este momento realmente no hay una demanda, no hay algún procedimiento judicial que en este momento pudiéramos decir por esta razón a Raúl Padilla López lo estaban persiguiendo. Entonces, me parece que de hecho, sí. pide no investigarse, ¿no? El propio Eso hermano. dijo su hermano. Sí, o sea, la Fiscalía siguiera el cauce normal de este asunto sin que ellos exigiesen alguna investigación adicional. Él dijo que no. Entonces, pues me parece que en ese sentido, en este momento, pues todo queda en una muy lamentable situación. Mi pésame para la comunidad universitaria, pero pues lo que viene para el futuro
pues ya no depende de él, más bien va a depender de pues cómo se organizan estos personajes, estos grupos, el rector. Mira, un tema interesante, en los siguientes días, como es lógico, a ver, finalmente las personas que han fallecido es complicado hablar mal, esa es una realidad. Pero además en el caso de Padilla yo también reconozco que el legado es indiscutible, lo hemos dicho en el plano de la cultura. Vamos a ver, y me parece que es lógico y merecido en los siguientes días, una serie de homenajes de toda índole, que van más allá del ámbito universitario y que van a trascender el ámbito local, incluso el ámbito nacional. Pero eso deja a la clase política con la que él se confrontó abiertamente, más en el plano personal, en una posición muy difícil. Porque hoy, por ejemplo, ¿qué puede decir Alfaro cara a esos homenajes? Es decir, va a tener que ser sumamente mesurado en sus expresiones porque si no... O como esto que dicen al César lo que es del César. Sí, ¿no? Es complicado, porque cómo manejarse más allá del sentimiento profundo, aquí va a haber planteamientos hipócritas, simulaciones, gente que deseaba que pasara esto y hoy van a estar... En fin, entonces vamos a ver unos días también de complejidades entre los homenajes, los mensajes políticos, pero yo diría también algo que ojalá el grupo sucesor tuviera en cuenta. Me parece que más allá de las grillas al interior de la universidad, ojalá se mantenga un derrotero contundente para mantener la vara alta en la promoción de la cultura. Porque en el fondo, si nos vamos estrictamente a lo que es la universidad, tendría que ser la instancia que siga apostando por la investigación, por su expansión, en fin. Entonces, el riesgo de estas cosas es que como también Padilla, hay que decirlo, amén de todo este legado cultural, utilizó a la universidad como una plataforma política, también lo malo sería verla solamente como el botín a disputarse políticamente hablando y no como el desafío, porque si bien es una universidad que hay que decir se ha consolidado brutalmente, pues hay un derrotero hacia adelante y me parece que esa tendría que ser la visión de quien retome el rumbo de la Universidad de Guadalajara. Qué dificultad, ¿no? Esta de no poder desvincular a la Universidad de Guadalajara con todo el manejo político, más que lo académico, cuando justo tú te refieres a esto. Aquí lo más importante sería conservar esta universidad con la fortaleza académica y cultural que representa. La universidad... Se han hecho varias preguntas, bueno, no preguntas, o sea, los comentarios, ¿no? ¿Qué va a pasar con la universidad? La universidad es una universidad autónoma, con presupuesto, con una estructura, con investigadores. El mayor número de investigadores también estuvo en la época de Raúl Padilla en el Sistema Nacional de Investigadores, ¿eh? Ese es uno de puntitos de las palomitas que se le dan al exrector. Sin embargo, aquí yo más que todo veo el fortalecimiento o el debilitamiento de ese grupo político, porque eso ha fortalecido también a la universidad como tal ante los embates que ha tenido a nivel estatal, a nivel legislativo y a nivel federal. Para mí, ese es el reto para los personajes que quedan. Para el rector, obviamente, pues es la cara que como rector de la universidad. Sin embargo, hay otros personajes que también están como levantando la mano. De hecho, vendrá un cambio de rectores próximamente, ¿no? Sí. Y quien estaba ya, a lo mejor, de hecho se hablaba de la futura rectora de la Universidad de Guadalajara como tal, rectora general. Pero en estos cambios también de los centros universitarios también hay un juego muy interesante donde el tema es seguir fortaleciendo a la Universidad de Guadalajara más allá de esto, que sí puede ser que se esté moviendo uno de los grandes pilares de la Universidad de Guadalajara y que se corra el riesgo de que alguien Estamos hablando al interior de la Universidad de Guadalajara, sí. Pero ¿qué tal si hay ojos externos que tienen a lo mejor toda la intención de llegar y cambiarle todo el rostro a la Universidad de Guadalajara? Sí, claro. Pues, en lo que se tendría que trabajar en los próximos meses y años es precisamente en fortalecer la institucionalidad, que no sean estos poderes fácticos, que no sean los hombres o mujeres fuertes los que terminen determinando, ¿no? cuáles son las reglas, cuál es el juego de poder, sino que haya una serie de reglas claras establecidas, las que normen la vida de la universidad, ¿no? Y no estos juegos de poder, ¿no? Blindar el Consejo General Universitario, es su órgano noticias, ¿eh? Ese es su órgano de gobierno y ese es el que tienes que blindar. Es que estoy pensando, por ejemplo, en los ataques a la Universidad Nacional Autónoma de México.
Bueno, esos van a continuar, ¿eh? Y me parece que dependerá de la universidad su fortalecimiento interno. Es la realidad. Pero que voltearan a ver ahora a la UDG y que comenzaran justo los ataques de la misma forma como se han establecido los Yo no de la UNAM. descarto el Pero hay un riesgo andamiaje que de todas maneras, ¿eh? Perdón, Charo, No, adelante. lo que tú dijiste no descarto que haya personajes externos o que aprovechen esta coyuntura Pero no que están se da, mancos. ¿no? O sea, lo que quiero decir, al interior de la universidad me parece que hay un andamiaje, que hoy habrá movimientos importantes cara al poder interno, pero me parece que es una universidad con suficiente vida institucional y mecanismos de protección interna como para pensar que sea tan fácil penetrarla desde fuera. Es mi opinión. Esa es mi opinión. Ahora, me parece que las universidades de primer mundo las caracteriza, como bien apuntaba Iván, su vida institucional. Es decir, más allá de los hombres y las mujeres, lo que tendría que prevalecer son las instituciones en sus procesos, en sus reglamentos internos. Ojalá transitáramos una vida universitaria que dependa menos del poder mesiánico de un hombre o de una mujer, de quien sea, para ir a la vida universitaria con procedimientos institucionales. Creo que es el gran desafío. Pero bueno, eso se antoja muy lejano. Hoy me parece que estamos... No, debería de ser así, pero estamos ante la disputa inmediata del poder, primero al interior de la universidad, y lo que representa ese nodo político cara al poder político en Jalisco. Esa es la realidad. Y los que están ahí listos afuera, ¿no? De la misma universidad. ¿Con qué rematamos este tema tan lamentable para Jalisco, Iván? Pues observando, revisando el legado de este personaje, analizando precisamente estos claroscuros y sobre todo trabajando precisamente para fortalecer a las instituciones, inclusive de los ataques del poder político, ¿no? Que eso también me parece importante. Las universidades tienen que ser centros académicos que contribuyan a la vida en sociedad, que retribuyan lo que se invierte en ellas a favor de la sociedad. Me parece que eso es en lo que se tiene que trabajar. De hecho, muy criticado porque cada vez que hay nuevos ingresos a licenciatura, entre el 60 y 50% de los aspirantes, de las personas que quieren entrar a la universidad a una licenciatura, se quedan fuera, ¿no? Ese es el gran reto también, ¿eh? Y las relaciones con los que te otorgan el recurso, como es el gobierno del Estado y el gobierno federal, donde ahí es lo que debe de trabajar el rector actual o los rectores que vengan. Ese es uno de los grandes retos. Yo me quedo con lo que lamentable es mi pésame para la familia, definitivamente, y para la comunidad universitaria y sobre todo a los amigos cercanos de Raúl Padilla, que estaban devastados ayer y sorprendidos por esta noticia. Sin embargo, fue un hombre claroscuros, pero con un gran legado que dejó en el ámbito cultural y educativo, y también el reto para las actuales autoridades de blindar a la universidad, blindarla de todos los ataques, sobre todo porque aquí lo importante, bien lo dijo Iván, lo importante es la institucionalidad, lo académico, lo educativo, lo cultural, todo lo que hace la universidad. La universidad es una gran proyección en todos los ámbitos, sobre todo en la investigación, bien lo dijo Guillermo, y algo que hizo Padilla fue eso, fortalecer la investigación, los académicos también. O sea, yo creo que tiene un gran reto hoy por hoy la universidad sin su personaje, que era el pilar para ellos durante más de 30 años. El licenciado famoso. Sí. Y yo creo que es el reto que tiene. Lo vamos a ver en los próximos días, en las próximas semanas, y también lo político. Claro, a ver cómo se va a desarrollar. Diré rápidamente, hay legado indiscutible que tenemos que agradecer para Jalisco y conservar. Sí. Y segundo, ojalá la clase política y los propios universitarios respeten a la universidad por todo lo que vale. Le debemos mucho a la Universidad de Guadalajara, es algo muy importante y es una institución que todos tenemos que conservar. Pues
Además de esto, sin duda, esta semana será muy importante. Mucha gente de vacaciones, pero están sucediendo cosas de gran relevancia. Una de ellas es que justo este día, el lunes 3 de abril, el Instituto Nacional Electoral, otra de esas instituciones que deben continuar, ¿no? De manera como independientes, libre de la influencia, ¿no? De los gobiernos. Este Instituto Nacional Electoral que el día de hoy recibe a sus nuevos 4 consejeros y consejeras, entre ellos la primera mujer presidenta del Consejo General, mi querida Charo Bardín. Así es un logro por la paridad, ¿no? Que es lo que se habla. Yo más que todo por la paridad hablo del talento, la capacidad y la trayectoria con la que llega esta primer mujer presidenta al Instituto Nacional Electoral. Es un gran reto también, porque vienen las elecciones, una de las elecciones más importantes después de la del 2018, que es la del 2024, sobre todo porque pues el partido en el poder va a querer refrendar y pues va a haber de todo. Esperemos que se conduzca la institucionalidad y sobre todo que se respete lo que decidan los ciudadanos el 2024. Que le apuesta mucho, obviamente, a salvaguardar el derecho político de las mujeres, definitivamente, la urna electrónica, entre otras situaciones, ¿no? Que ella ve que es importante, y esto de sacar adelante la elección del 2024. Le tenemos que conceder el beneficio de la duda. Si bien el proceso de origen fue muy cuestionado por ese comité evaluador, hoy ahí están los nuevos consejeros, no solamente la consejera presidenta. Yo creo que tenemos que estar observantes, como ciudadanos, digamos, responsables, críticos, pero también me parece que la crítica no debe ir peleada con el conceder ese tema de lo que van a hacer. Yo también creo que hay que reconocer el trabajo del consejero presidente saliente. A algunos sé que esto no les gusta que se refiera, pero finalmente tenemos cine para rato, gracias en gran medida a cómo se han llevado hasta ahora las cosas. Sí. Pero vuelvo al punto, es una institución que va más allá de sus personas. Esa es la realidad. El INE va a ser fuerte en virtud de lo que ha logrado a lo largo de muchas décadas, sobre todo por la exigencia ciudadana, ¿eh? No es una dádiva, es la pelea de los ciudadanos, de todos nosotros, por tener un árbitro independiente. Creo que hoy lo tenemos y veremos en el futuro si los consejeros entrantes mantienen esa imparcialidad. Ojalá así sea. Autónomo. Eso es lo que queremos. Me parece que esta es ya muy desgastante lo que está ocurriendo en el INE. Se llevó hasta el último, se tuvieron que elegir por medio de insaculación, todos los nombres a la tómbola, y bueno, 2 personas cercanas al régimen, 2 personas más independientes. El primer reto importante va a ser elegir al secretario ejecutivo del INE, lo cual no es poca cosa. Tiene que presentar la presidenta a una persona y la tienen que votar al menos 8 de los 11 consejeros. Ese es un buen reto y bueno, también tendremos que observar hasta dónde están realmente dispuestas estas personas que llegan, sobre todo en el caso de la presidenta, a preservar esa imparcialidad, a preservar esa objetividad que debe de tener la institución, ya que me parece que Morena ha hecho tan imposible por tratar de colocar no a las personas más capaces, sino muchas veces a los más leales, los más apegados a su movimiento. Y que van a continuar insistiendo en el recorte al INE. Arturo Castillo Loza, quien ya trabajó y tiene experiencia anteriormente en el IFE, pues reiteró: nos cuesta mucho, hablando de burocracia, sostener al Instituto Nacional Electoral. Cercano a Dan Augusto, pero es que además este plan B ni siquiera contempla esto de rebajar los altos sueldos. O sea, el plan B es para debilitar. Diría el secretario, para destazar. Para destazarlo, ¿no? Entonces, a la autoridad electoral. ¿no? Para dar mayores libertades al momento de hacer campañas. El plan B ni siquiera habla de salarios. Hay que dejar claro, los que llegan con el mismo sueldo que criticábamos de... Y no van a decir ni pío, porque además la ley contempla ese sueldo. Si no les gusta ese tema y quieren entrar a la pobreza franciscana, tendrá que haber un cambio legal para que efectivamente se asignen otros... No se puede reducir. Pero el día de hoy es el mismo INE de Córdoba. Para todos. Así es. Y te voy a decir una cosa, qué bueno que así sea. Y si tiene que haber cambios legales, que se den en el tiempo adecuado, no en la antesala de una elección en donde la única pretensión era el control político y en quitarle al árbitro electoral dientes y presupuesto para hacer de la elección del 24 un caos, que es lo que quiere el presidente. Hoy a ver, tienen todo el recurso o la posibilidad legal de impugnar
lo que dijo la Corte con relación al plan B y lo están haciendo. A mí me parece que ahí van a topar con pared. Pero lo relevante va a ser, mi querida Trini, la narrativa que va a articular el presidente con o sin plan B. Eso me parece que es lo contundente. Fue un buen INE. O sea, como está ahorita. Sí. A ver, anteriormente también los consejeros, las consejeras entraban porque había algún acuerdo partidista o con el gobierno en turno, ¿no? Esto no cambia, es exactamente lo mismo. A ver, es un proceso de cuotas. Vivimos en un pluralismo político en donde, bueno, las fuerzas se tienen que poner de acuerdo. Pero esto ya pasó de las cuotas a los cuates, que me parece que es más la narrativa de la 4T. Entonces, eso sí ya nos mete en otro terreno. Ha sido un buen INE, obviamente ha habido desde el poder presidencial este ánimo de no, el INE es el responsable de que no me ha ido bien en la consulta popular, de que no me ha ido bien en los diferentes procesos en los que he convocado a la ciudadanía. Hay muchos engaños realmente en lo que la presidencia de la República ha dicho respecto al INE y en particular respecto a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. Bien, pues en esta agenda de la que yo hablaba hace un momento y que marca, bueno, en Jalisco la partida de Raúl Padilla López, ahora el inicio a partir de esta semana del nuevo Consejo General del Instituto Nacional Electoral, pero hay otro tema al que tenemos que poner los ojos el día de mañana, martes 4 de abril, porque Donald Trump estará enfrente justo rindiendo cuentas, ¿no?, en Manhattan. Ahí el día de hoy, lunes, llegó a Nueva York. Así es. Sí, es un temazo, ¿no? Sobre todo el expresidente de Estados Unidos. Que no quiere prensa, por cierto, creo que no nos vamos a enterar de lo que va a decir, ¿verdad? Se desconoce la acusación así tal cual, ¿no? Se habla de que pagó $130,000, algo así, a un personaje que se dedica a una actriz porno, Es correcto. Pagó por el silencio, es lo que refiere. Pagó por el silencio. El problema no es que haya pagado, el problema es que metió ese gasto como cuenta de sus negocios. No, pero y que fue se habla de sus campañas, de cuando fue candidato a la presidencia de la República de Estados Unidos, por utilizar ese dinero. Siento que todos los ojos pareciera que está en la actriz, cuando no. Está en cómo movió esos recursos, sí, ¿no? O sea, lo quieren distraer por eso, pero realmente es el uso de recursos del dinero de su campaña. Sin embargo, bueno, esto ya lo habíamos visto con Bill Clinton. Estaba leyendo ahora a nuestro compañero Gabriel Torres en su columna, que habla de todo ese proceso que va a haber mañana precisamente, y habla de otro presidente, 1800, algo así, pero no lo habíamos visto tan así como con Donald Trump, ¿no? Ahora, ojo, esto les puede salir el tiro por la culata, me refiero a los adversarios de Trump, porque Trump se sabe conducir al igual que nuestro querido presidente López Obrador. Que se puede fortalecer para el 2024. Claro, en la lógica mediática está haciendo ruido. Tú ves las imágenes con cantidad de seguidores ahí cuando van en esa caravana para que sea llevado al banquillo el presidente Donald Trump. Entonces, al final de la historia le pueden salir muy mal las cosas, pero también es cierto que él puede consolidar, se puede victimizar en este proceso. ¿Qué es lo que está jugando Trump? A ver, ¿lo llevarías ante un juez cuando no tiene sustento? Para solamente engrandecerlo. Pero al final de la historia no está dada la última palabra. Pues. Yo creo que a final de la historia, ya metido en ese berenjenal, él puede buscar una salida política y entre tanto esto sigue siendo publicidad política a tope. ¿Qué es lo que sabe hacer? Bueno, hay que tomar en cuenta quién es el medio que hizo la encuesta, pero la voy a citar. Es CNN, hace una encuesta y dice que el 62% está a favor de que sea juzgado, y estamos hablando de personas que no tienen un partido político de preferencia, el 62%. También comentan que solo el 10% cree que es inocente de las personas encuestadas y tiene un rechazo del 58%, y estará custodiado, bien lo dices, en toda esta participación que va a tener, que yo veo desde igual está como muy cuidado. Sin embargo, no sé qué tanta verdad tenga esta encuesta, Iván. Pero por paradójico que parezca también, Donald Trump está muy igualado, emparejado con Joe Biden respecto a preferencias. Y a popularidad, ¿no? Y a popularidad. Pero lo más, si quieren hablar de caos, podemos hablar de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Aunque Donald Trump sea imputado, sea encarcelado,
podría hacer campaña presidencial. Claro. Desde el interior de la cárcel. Lo que no mata fortalece. Ajá. O lo Y lo acaban en haces esa víctima. maniobra o tú lo lanzas a la candidatura nuevamente en las siguientes Y elecciones. discúlpeme usted, aquí está su nombramiento, señor presidente. Pásele. Entonces, imagínense lo que eso constituye para la democracia. Ya Sí. no, se ha dado, porque también, bueno, históricamente hubo un presidente en el que Candidato a la presidencia que desde la cárcel hizo pero campaña. evidentemente no es lo deseable. O sea, finalmente hay una serie de reglas. Donald Trump utilizó dinero de su campaña, que además allá el financiamiento es privado, hay gente que le dio dinero. Sigue, porque además le dieron $5 millones, acumuló en este fin de semana. O sea, hay mucha gente que lo está apoyando. Entonces, va a ser un proceso realmente muy complicado que, como bien o lo puede enviar a la cárcel o lo puede catapultar y mandarlo nuevamente a la presidencia. Nos tenemos que ir, que de hecho cuando dices que podría ser electo en prisión, ¿no? O no sé, jugar, no electo en prisión, pero Candidato sí jugar. Hacer campañas de candidato prisión. y hacer Pues campaña. aquí en México el INE tiene un compromiso de estar revisando el voto de las personas que están en prisión preventiva, por ejemplo. Nos vamos. Está bien. Iván, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a todos ustedes. A ti, Charo, gracias. Gracias, Trini, como siempre. Guillermo. Gracias, muy buenas noches. A usted Buenas por habernos noches. acompañado. Gracias, que tenga excelente noche.